Bienvenidos a Mesa de Periodistas. El estado mexicano de Guanajuato es un estado clave para la política mexicana. Ha sido gobernado por varias décadas por el Partido Acción Nacional, el famoso PAN, partido de derecha, cuna del expresidente Vicente Fox, el primer presidente de alternancia con el PRI. En este momento está en juego la gubernatura y de perderla sería un golpe al corazón del partido, incluso de la oposición mexicana, porque recordemos que en casi todas las elecciones estatales van juntos PAN, PRI y PRD. De ahí la importancia de blindar la elección federal y estatal de los dineros sucios y de la pugna de grupos del crimen organizado que se pelean el tráfico, por ejemplo, de combustibles y por supuesto también de drogas. Le doy la bienvenida a esta mesa, como siempre, con mucho gusto, Jorge Robledo, director de Cuadratín Bajío, y Jesús Padilla, director de Así Sucede León. Gracias a ambos por estar con nosotros. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. También sumo a Luis Miguel González, director editorial del Economista. Como siempre, Luis Miguel, bienvenido. Encantado de estar acá. Buenas noches. Guanajuato se encuentra en el 6º lugar a nivel nacional en tasa por homicidios y algunos advierten que la inseguridad y la delincuencia son los principales retos. Jesús, ¿coincides? ¿Cuáles sumas? ¿Cuáles quitas? Etcétera. Así es, una de las, de lo que está cojeando Guanajuato en estos momentos es sin duda alguna de la seguridad. Tenemos 8 asesinatos al día, lo que ha dejado desde Palacio Nacional, si hay algún reclamo de casi todos los días o muy seguido, es el tema de seguridad y bueno, pues sí la importancia de que las autoridades estén en la misma sintonía para no dejar que el crimen organizado se infiltre en estas elecciones. Hay que recordar que, decía, 8 asesinatos al día y también hay que señalar que el problema de las extorsiones aquí en Guanajuato, de estos delitos, está creciendo mucho y se están haciendo algunas acciones, pero no es suficiente todavía para la sociedad. Me vienen a la cabeza también masacres, Jorge. Exactamente. Damos datos de referencia como punto de partida. Causa en Común, la asociación civil tiene datos duros muy importantes de lo que está pasando con esta problemática. Por ejemplo, Guanajuato encabeza el número de asesinatos a policías. Eso es muy lamentable y también muy doloroso. Estamos hablando que los datos que tiene Causa en Común y que se pueden consultar en su portal, registra que hay más de 50 asesinatos de policías en lo que va tan solo de este año 2024, de los cuales Guanajuato encabeza la lista con 18 casos, seguido por Estado de México con 6 casos y Jalisco con 5 casos. Y ahí se sigue el tema. Recientemente en Salamanca, recientemente también en Irapuato, hubo casos lamentables y esto genera mucha preocupación. Ahora que estamos en tiempos políticos, por supuesto, que las propuestas que se empiezan a ventilar es la continuidad, ¿no? Por ejemplo, del fiscal general del Estado, Carlos Zamarripa, con más de 14 años en el cargo, atravesando y, bueno, pasando a varios gobernadores. Por supuesto, hay unas propuestas que dicen que ya no puede seguir. Entonces, era que lo que estamos vislumbrando es que pudiera haber un cambio, un golpe de timón para el próximo gobierno. Muy cuestionado el fiscal, pero en la campaña electoral las candidatas a gobernadora aceptaron un reto de bajar los índices de homicidios en 50%. En todo caso, hay quienes se preguntan en la oposición por qué el actual gobierno panista no lo ha hecho o si son promesas sin fundamento, Luis Miguel. El tema de bajar la violencia, sobre todo yo diría, sobre todo la violencia más reciente, es especialmente fuerte en Guanajuato, pero yo diría es un reto nacional y nos remite otra vez al tema de coordinación con gobierno federal, coordinación con autoridades militares. Yo diría, una de las cosas que es muy peculiar del caso de Guanajuato es que es un caso de éxito en lo económico, pero que este auge económico no ha sido acompañado de una resolución de los temas de violencia. Creo que es una llamada de atención también a lo que pensamos que es nuestro modelo de desarrollo como país. Necesitamos hacer la tarea en la promoción económica, en la atracción de inversiones, en la generación de empleo, pero entender que se tiene que hacer tareas específicas de fortalecimiento de instituciones, de trabajo con la sociedad civil, para que efectivamente el éxito económico vaya acompañado de una mejora en las condiciones de seguridad.
Ahora, a nivel internacional, Jesús, el cártel Santa Rosa de Lima y el cártel Jalisco Nueva Generación ocupan titulares continuamente. ¿Las candidatas podrán frenar su avance, romper incluso las inercias o corruptelas con integrantes del gobierno? Bueno, pues es de lo que se ha tratado de hacer en los últimos años. Efectivamente, lo que ya dijeron algunas candidatas es, de entrada, es que tanto el fiscal Carlos Amarripa, que como bien lo decía mi compañero, Jorge. pues ya tiene 14 años ahí al frente, primero de la Procuraduría, después se convirtió en Fiscalía. Ya anunciaron que ya no siguen, y tampoco el secretario de Seguridad, Álvaro Cabeza de Vaca. Han reconocido algunos avances en algunas materias en el combate al crimen organizado, pero también han reconocido que pues falta mucho por hacer, y en ese sentido pues se quiere cortar de tajo. De hecho, el lema de la candidata del PAN, de Livia Denise García Muñoz, es un nuevo comienzo. También Alma Alcaraz ha señalado que para cambiar esto se tiene que cortar estas dos cabezas de arranque, y pues como tú ya bien lo mencionabas, ha habido ha sido noticia este enfrentamiento entre estos dos cárteles, el cártel Jalisco y el cártel de Santa Rosa, a nivel internacional, por todas las atrocidades que han pasado, ¿no? De verdad, hay veces que tenemos, por ejemplo, en Salvatierra 11 muertos, luego en Celaya Estudiantes 5 muertos, y la verdad se está normalizando esta conducta aquí en el estado de Guanajuato, y pues eso es lo que están pensando las dos candidatas punteras en la elección, de dar un golpe de timón, de cambiar la estrategia de seguridad y pues dar un giro total. Eso sí, dicen que con coordinación con el gobierno federal, que hay que señalarlo aquí, la Guardia Nacional, el Ejército, la Policía Federal, pues realmente están rebasados, ¿no? No están haciendo absolutamente nada, se lo dejan todo a la policía local, a la policía estatal, pero no están haciendo nada al respecto para frenar estos dos cárteles. Luis Miguel, ¿es suficiente con las policías locales y cuáles resultados ha dado el desplazamiento de integrantes de la Guardia Nacional, si es que ha dado resultados? Creo que una cosa que llama la atención, con toda la buena intención uno se acerca buscando información más detallada sobre qué significa coordinación, y lo que nos encontramos es que es mucho más una palabra bonita en términos de discurso que una realidad. Cuando hablo de no coordinación, quiere decir no se comparte información, no se hacen operativos combinados. Un tema que están poniendo en la mesa los expertos en seguridad es, este es un sexenio perdido en términos de fortalecimiento de las policías locales en todo el país. Se les debilitó con menos recursos, y pase lo que pase, el próximo sexenio necesitaremos más recursos para las policías locales, pero también para la Procuración de Justicia. Cuando escucho esta receta de vamos cambiando el fiscal, vamos cambiando al secretario de Seguridad, pienso que es como los equipos de fútbol que traen una mala racha, corren al entrenador como si con eso resolvieran todo. Creo Ahora, que hay que revisar cómo funcionan las instituciones, y la coordinación tiene que ser muchas cosas, pero sobre todo tiene que ser más transparente. Sé que hay asuntos delicados de seguridad, pero en última instancia la rendición de cuentas es nula y en algunos casos tramposa. Jorge, ¿coincides? Porque al final el avance de los cárteles, no solamente en Guanajuato, sino en todo el estado, pues también obedece a corrupción, a vínculos, a omisiones incluso de quienes ocupan los gobiernos. Pero en este caso se habla de la elección más grande de la historia de México, porque va en juego curules, alcaldías, municipios, etcétera. De ahí la importancia de que precisamente los grupos del narcotráfico no penetren esas curules, esas oficinas de gobierno, esos territorios. Es una realidad que está infiltrado los grupos criminales en los gobiernos, obviamente en cualquier escala, gobierno federal, gobiernos estatales y los municipales. Por ejemplo, recientemente, hace unos días, hubo un encuentro internacional de seguridad aquí en el Bajío de la República Mexicana. Roberto Capella, que está muy involucrado, que lo conocemos y recordamos que él estuvo en seguridad en Tijuana, seguridad en otras partes de la zona norte del país, habla mucho de, por ejemplo, un caso muy identificado, la Policía Federal, que en la actual administración el presidente López Obrador decide retirarla. Lo que están calculando es que el desmantelamiento de la Policía Federal, que duró primero su capacitación y creación para que se robusteciera más de 20, 30 años, bueno, pues este desmantelamiento puede generar un impacto de por lo menos 20 años para recuperar un sistema con una fórmula similar.
Tampoco quiere decir que estaba funcionando bien lo que había antes, pero un cáncer que ha tenido el país es que no hay continuidad en los proyectos. En ese evento internacional vinieron expertos de Colombia, de Argentina, de España. Todos coinciden en lo mismo. El grave problema de este país es que no hay una continuidad y cada 6 años se reinventa la seguridad. Entonces ya no es un tema inclusive de asesores internacionales, pareciera que es un tema de modas que no llegan a nada. Como que no anteponen el país, los intereses a largo plazo, sino estos bandazos de PRI, de PAN, de PRD, de Morena. Pero ahora la oposición está PRI, PAN, PRD, es decir, izquierda, derecho, centro, Luis Miguel, de un lado, y no sé si la extrema izquierda, si llegue a catalogarse como extrema izquierda, Morena, PT, los partidos aliados. ¿Coincides? No, yo creo que, bueno, en primer lugar, no la consideraría extrema izquierda. ¿De acuerdo? Creo y quiero destacar un poco lo que han dicho mis compañeros de mesa, en el sentido, tenemos un crimen, organizaciones criminales cada vez más profesionales, cada vez más organizadas y un combate a ellos cada vez más desorganizado. Creo que hablamos de los grupos criminales como si fueran una cosa estática y hay que reconocer el dinamismo. Mencionaban al principio cómo creció la extorsión. Es una novedad en este sexenio. Seguimos pensando en ellos como narcotraficantes, como guachicoleros, pero aguas, el delito que más impacto está teniendo, que es más extendido, es la extorsión, el cobro de derecho de piso, y parecería que en eso es todavía más difícil la colaboración de la sociedad. ¿Quién se atreve a denunciar cuando Claro. sospecha que quien le toma la llamada para tomar la denuncia está trabajando para los malos? Así la situación en Guanajuato. Vamos a hacer una pausa en Mesa de Periodistas. Ya volvemos. Continuamos en la Mesa de Periodistas. Luis Miguel, antes de la pausa, hablabas retomabas el incremento de extorsiones, de cobro de derecho de piso. Yo agregaría desaparecidos, feminicidios, las masacres que también ponían sobre la mesa. Jorge, ¿por qué ronda también en Guanajuato esta impunidad de 9 de cada 10 casos, más del 90% a nivel nacional? Es impresionante esos datos. La impunidad ha sido un cáncer tremendo. Los delincuentes actúan con total libertad. Estaba recordando antes de esta conversación el caso, por ejemplo, de Lorenza Cano, esta madre buscadora en Salamanca, que llegan grupos criminales, un grupo armado, la sacan de su casa, matan a su familia y ella todavía hasta el momento, según los últimos reportes, sigue en calidad de desaparecida. En mayo del año pasado también otra madre buscadora. Es decir, es mucha la violencia y, como decía Luis Miguel, no hay ninguna reacción. Pareciera que todo es inventar, inventar, inventar. Ese es el grave problema. Por eso la importancia de la coordinación de las policías estatales. Sabemos que los eslabones más débiles de esta cadena son las policías municipales. El haber desaparecido el Fortasec con miles de millones de pesos, ese dinero iba, si se trataba bien, porque también después ahí tenía que pasar un filtro de la impunidad y también un filtro vinculado con pues la corrupción, hay que decirlo. Si lograba pasar ese filtro, se lograba también que las policías estuvieran más capacitadas y mejor armadas. No ha sucedido, entonces vemos un debilitamiento del último eslabón de la cadena, que son las policías municipales que están a merced de los criminales, y no vemos una estrategia orquestada. ¿Han dado buenos resultados, hecho algo con un buen indicador como autoridades a nivel estatal, Jesús? Bueno, sí, se ha avanzado por ejemplo, en el robo patrimonial, en el robo de autotransporte, al menos aquí en el estado, se ha avanzado en ese sentido, pero pues los delitos de más impacto como son los asesinatos, también los feminicidios, también en este caso las extorsiones, que aunque bien decía un dato el fiscal en su informe hace algunos días, que tan solo en intervención, ellos tienen un grupo especial para el combate a la extorsión, tan solo por evitar estas extorsiones lograron pues que no se pagaran, imagínense, 84 millones de pesos, tan solo en los casos que lograron evitar este tipo de extorsiones. En ese caso se ha avanzado, pero la verdad
se ven rebasadas las autoridades todos los días. Estamos reportando, te decía, entre 8, 10, hay días como el fin de semana pasado, tan solo el domingo hubo 17 asesinatos aquí en León, en el estado de Guanajuato, en León, en Irapuato, en Salamanca, en Silao, en Celaya, y la verdad, pues pareciera que ya no pasa nada. La verdad es que tiene que ser un caso muy atroz para que sea noticia a nivel nacional. Por ejemplo, y cito un caso del domingo, iban en 2 vehículos allí en Celaya, mataron a 2 mujeres y 3 hombres. Es una masacre. Ya no escala a nivel nacional este tipo de información, porque son tantos el número de asesinatos aquí Sí, por en desgracia, sí. Guanajuato que ya no es noticia, ¿no? Luis Miguel, en el mismo orden de ideas, ¿cuáles han sido los buenos resultados en materia de seguridad, pero también hablabas de los resultados en materia económica? Guanajuato pasó, y me refiero en los últimos 20 años, pasó de estar a media tabla en México a ser puntero. Es puntero en industria automotriz, es referencia, está en el centro de las cadenas de valor, que es automotriz, autopartes, incluso electrónica, farmacéutica, agroalimentaria. Entonces yo diría, es un caso que nos tiene que obligar a pensar cuál es la relación entre prosperidad y seguridad en este país. Por momentos hay que recordar, una de las razones por las que Guanajuato se volvió atractivo es que muchas empresas no querían estar en la frontera norte, que era muy conflictiva. Lo que ocurrió es que la prosperidad generó una dinámica muy parecida a la que tiene la frontera norte, tan complicada. Una hipótesis es, la delincuencia también persigue el dinero. Es mucho más rentable delinquir en una zona rica que delinquir en los municipios más pobres del país. Hablando con el gobernador, él decía que, por ejemplo, en términos de nearshoring, de relocalización, un factor, por supuesto, puede ser la ubicación dentro del país. Un reto es la falta de agua, pero ¿qué hace falta para llevar al 100% de la explotación, de llegar a los mejores récords para hablar de nearshoring en el Estado? No solamente como Estado, sino también qué les hace falta a las candidatas presidenciales para decir, estos son los puntos clave para llegar al 100, Luis Miguel. A ver, creo que una cosa que tienen claro, cuando menos me ha tocado hablar con los equipos de Sheinbaum y de Gálvez, es ya no basta con que el modelo funcione para las empresas. Tiene que derramar más a la sociedad y eso significa, por ejemplo, infraestructura social y resultados en temas delicados como es seguridad. Es decir, está muy bien que las empresas hagan su lista de lo que necesitan, por ejemplo, electricidad, por ejemplo, infraestructura para hacer operaciones de logística, pero también es muy importante que los trabajadores tengan vivienda digna, tengan acceso a centros educativos para sus familias, servicios de salud. Creo que si nos sale bien el nearshoring, va a implicar tener una estrategia de desarrollo en donde la economía derrame para más gente. No nos alcanza solo con que le vaya bien a las empresas. Jesús, Jorge, como periodistas y como habitantes de la zona, ¿se vive bien? Eso es lo que realmente falta, eso es lo que encuentran en las historias de la gente. Comienzo contigo, Jorge. Gracias. Es un tema de contrastes y es muy interesante. Por ejemplo, este año y este sexenio va a cerrar con datos históricos respecto a inversión. El gobernador pues prácticamente está cerrando una gira en Asia. Entonces, los números duros, los datos duros hablan de que va muy bien y también lo ha dicho el gobernador en varias ocasiones que Guanajuato se convirtió en la quinta entidad en tema de potencia financiera del país. Esa parte está bien, es decir, no vemos, y lo dicen los empresarios, no hay un temor, ni han escapado, ni han huido capitales a otras partes de la República, porque está muy concentrado. El puerto interior tiene una fórmula ya muy exitosa de los últimos 30 años, es decir, hay estructura, se está creando una industria aeroespacial, se ve mucho potencial. Después tenemos al ciudadano promedio que pensamos que la percepción de inseguridad
pues es compleja. Sin embargo, cuando ves estos datos por ejemplo, es un discurso de los gobiernos, que nada más es un pleito entre grupos criminales, sí, pero esos datos tienen que ver con los famosos daños colaterales. La percepción, pues finalmente es de inseguridad, eso hay que decirlo a los cuatro vientos, aunque vemos síntomas muy importantes o datos muy importantes de una estabilidad financiera y de infraestructura que no lo vemos en otros estados vecinos. Jesús, y yo allá añadiría el tema de la refinería, ¿no? También ese es un factor que debería de sumar, pero en realidad, ¿cómo se vive en el Estado? Así es, para complementar el comentario de mi compañero, lo que sí vemos, y cada vez se ve más con los sindicatos, es pues una inconformidad en cuanto a los salarios, ¿no? Se está trayendo inversión, pero los salarios están bajos comparados con otros estados de la República, comparados con vecinos, por ejemplo, con Querétaro, ¿no? Con Jalisco, ahí hay una inconformidad del sector obrero, del sector trabajador. También hay fuga de talentos, ¿no? También, por ejemplo, en el caso de transportistas, teníamos ahí un dato muy fuerte, que se estaban yendo todos hacia Estados Unidos o hacia la frontera, ¿no? Para poder trabajar en otras empresas, porque aquí pues estaba difícil en ese sentido también competir con los salarios. Y también lo que dices de la refinería, pues parecería que sería un factor importante, relevante, lo es a lo mejor para Salamanca, donde está, o en la zona cercana ahí a Salamanca, pero para el resto del estado no es tan significativo. Y también, complementando también el dato, sí va a ser un año muy importante en cuanto a inversión histórico. Ya el sexenio, ya rebasaron su meta sexenal en la atracción de inversiones, pero pues la verdad es que todo va relacionado de la seguridad, y en ese sentido, aunque todavía no es factor, como bien lo decía mi compañero, en relación a que las empresas estén pensando en abandonar el Estado, todavía no. La verdad es que las autoridades en un sentido quieren hacer ver como que es algo muy focalizado, como que es algo que no les va a afectar, aunque ya hay reclamos de empresas japonesas, ya hay reclamos de empresas francesas, en el sentido de que ya como han tenido algún tipo de asaltos o han estado muy cerca de, por ejemplo, de donde viven los directivos, con los que viven aquí en Guanajuato, porque la mayoría, hay que decirlo así, está en Querétaro, ¿eh? O sea, bien tienen sus empresas y todo en este lado del estado, pero todos los demás están en Querétaro, que lo consideran un estado más tranquilo. Pues en ese sentido, Sí. creo que se tiene que trabajar mucho, pero si ahí ya empieza a haber ese malestar, ¿no? No para todos, aunque ahorita no está siendo un factor. 30 segundos, Jesús, para concluir el saldo que le deja el gobernador a su candidata, si le va a resultar benéfico, por lo menos con esta fotografía, alrededor de 70 días para la elección. Así es, pues mira, hay muchos factores, por ejemplo, la inversión, las empresas, las industrias, los clústeres, en este caso el automotriz, es una buena herencia. Pero también, te lo pongo así, la candidata, su lema de campaña es un nuevo comienzo. Entonces, pues ahí yo dejo con esta frase, Ok, pues decir que quieren dejar todo atrás y bien. empezar de cero, ¿no? Jorge. Sí, rápidamente dejaría también otro tema en la mesa. El fiscal Carlos Samarripa está muy bien visto por la DEA y por Estados Unidos, es decir, también son los contrastes en los discursos. Por ejemplo, viene una guerra directa desde la presidencia de la República con el presidente López Obrador, muy dirigida. Sin embargo, él está muy bien visto y ha sido muy investigado. Por lo menos hasta el momento no se ha detectado nada. No digo que lo esté defendiendo, pero en el escenario real, objetivo, no se le ha encontrado alguna situación como para poder provocar que tuviera un tema con la justicia. Sin embargo, los retos son increíbles. Quien llegue tendrá definitivamente que tener una alianza estratégica con la federación. Luis Miguel. Luis Miguel, ¿me escuchas? Adelante, Luis Miguel. Creo que Jesús y Jorge han hecho una muy buena síntesis. Lo que yo haría desde afuera, Guanajuato es mucho más un estado que es parte de la solución para México que un problema. Cuando vemos el mapa nacional, son mucho más las cosas buenas que podemos decir de Guanajuato que los problemas. Los problemas son gigantescos y me parece que también
escuchándolos, hay un riesgo de normalizar, de anestesiarnos con la violencia. No podemos resignarnos a decir, el problema es que hay veces hay daños colaterales, pero se están matando entre ellos. No se pueden resolver las cosas a balazos, no podemos resignarnos a que los criminales sean parte del grupo de tomadores de decisiones y hacer como si eso no fuera una aberración. Luis Miguel González, director de editorial del Economista, Jorge Robledo, director de Cuadratín Bajío, Jesús Padilla, director de Así Sucede León. Gracias a los tres por estar con nosotros aquí en Mesa de Periodistas.